Es una feliz coincidencia que hoy celebremos el 7º aniversario de la elección del Papa Francisco, gran devoto de San José. En este momento de Francisco, como ya me había contado a mí la historia, Monseñor Piñeiro, que le habían entregado y lo sabía por las fotos, una estatuilla al Papa, pues yo esperaba encontrar en alguna foto si realmente la usaba en su escritorio. Y justo con la reciente visita del arzobispo de Lima, circuló esta foto que es súper evidente, que el Papa tiene ahí donde he marcado la flecha, la estatuilla. ¿Es esa, Monseñor, la que le dieron? Entonces siento yo, y espero que ustedes lo sientan, que el Papa Francisco tiene al Perú en su corazón. Quiero darme también una licencia de saludar y dar un homenaje a unos amigos, que es la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Les rindo un homenaje público porque siempre han sido unos trabajadores muy esforzados, unos artistas que con su testimonio nos edifican, pero también nos desarman, nos cuestionan acerca si realmente hacemos lo suficiente nosotros como trabajadores, que prácticamente tenemos todas las habilidades a disposición. Un saludo a ellos y por su esfuerzo y por su arte. Se ha hablado muy bien estos días sobre la figura de San José como un hombre trabajador y conocedor de su oficio. A esto quisiera añadir que era un esposo y padre preparado para los tiempos difíciles, como fue la vida en Egipto, donde, aunque estaría con su familia en una comunidad judía, era siempre un extranjero. Y se ha destacado la enseñanza del oficio transmitido a su hijo Jesús, por lo que me gustaría decir que si bien Jesús fue reconocido como un hijo de carpintero, esto no fue dicho como una crítica o un desprecio, sino porque a diferencia de otros hijos de obreros, a Jesús sí le habían enseñado a leer. Por eso pudo leer con solemnidad los textos bíblicos en la sinagoga. Esta característica de José por enseñarle lo mejor a su hijo es lo que hoy se denomina visión de superación. Por eso entendemos cuando el evangelista Lucas afirma sobre Jesús: crecía en sabiduría, edad y gracia. José y María proyectaron eso en su hijo, mientras el padre, como lo pedía la tradición judía, lo instruía también en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Imaginemos un momento, aquellas tardes y noches después de trabajar, en que se sentarían a repasar los textos, mientras José, siempre silencioso y conmovido, escucharía cómo Jesús leía y comprendía el sufrimiento que le esperaba al Mesías anunciado por los profetas. En la Redemptoris Custos, San Juan Pablo II nos recordaba, citando a San Lucas, que Jesús vivía sujeto a ellos, a sus padres, y añade que esto era un modo de corresponder con el respeto a las atenciones de sus padres. De esta manera, quiso santificar los deberes de la familia y del trabajo que desempeñaba al lado de José. Cierro la cita de Redemptoris Custos. Este recuerdo nos debe llevar a una primera conclusión. El trabajador debe recibir la formación y la instrucción necesaria para desempeñarse con eficiencia y generosidad en su trabajo, reconocerlo oportunamente por sus logros, corregirlo con misericordia en sus errores y promoverlo con justicia en su propio afán de superación. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que mediante el trabajo el hombre gobierna el mundo colaborando con Dios y junto a Él es Señor y realiza obras buenas para sí mismo y para los demás. Por ello San Ambrosio dirá esta lapidaria frase: cada trabajador es la mano de Cristo que continúa creando y haciendo el bien. La pregunta que nos viene de inmediato es:
¿Qué estamos haciendo con esas manos? Y sobre todo, ¿qué hacemos para que esas manos de nuestros trabajadores sean realmente las manos de Cristo? ¿Cómo les enseñamos a usarlas bien? ¿O de qué forma los protegemos del peligro? Luego hablaremos de unos peligros. También podemos preguntarnos, ¿seleccionamos correctamente a quienes realmente viven su vocación cristiana al trabajo con dedicación, compromiso y honestidad? ¿O preferimos el que nos cueste menos o no exija sus derechos y acepte recibir su ingreso bajo la mesa? Esto último nos hace ver que el trabajo en nuestro país ha caído en la precariedad, pero no es una precariedad creada, como se dice, por el sistema, como si esto fuera algo irreal. No es así, el sistema es conformado por nosotros, y por eso que somos nosotros mismos los que hemos vuelto precarios del trabajo. Las características que saltan más a la vista de esta situación de precariedad son, primero, el trabajo inestable; segundo, los bajos salarios; y tercero, la poca responsabilidad para el trabajo como respuesta del trabajador. Cuando hablamos de formación vocacional para el trabajo, no podemos referirnos solamente al que ejerce un oficio o profesión como contratado o subcontratado. Al hacer referencia al trabajador, también debemos incluir a quienes ejercen funciones de jefaturas o gerencias, asesores e incluso propietarios. Voy a referirme al primer punto, el trabajo inestable. Es muy importante que ambos extremos del proceso laboral, el trabajador y el jefe o propietario, esté formado para reclamar el justo derecho de tener al menos un contrato de trabajo, donde se estipulen sus derechos y sus deberes, su cobertura de salud y lo referido a los aportes de la jubilación y compensaciones varias, y que a la vez lo proteja del desamparo ante un despido intempestivo o arbitrario. El jefe o propietario debe tener la conciencia ética y una mediana formación gerencial para saber con qué derechos debe cubrir a sus trabajadores y sus familias, para que esas manos de Cristo, de las que hablaba San Ambrosio, encuentren en su centro laboral el terreno abonado para desarrollar su vocación al trabajo, bajo la protección de un Dios que es justo, pero que también compensa de varios modos a los bienaventurados que hacen las cosas bien y no retienen lo que le corresponde al otro. En Levítico 19:13 vemos esto claro: no retendrás contigo hasta el día siguiente el salario del obrero. El segundo punto me refería a un salario justo. En esto también la Iglesia enseña, tomando las palabras de Jesús en el Evangelio, el trabajador tiene derecho a su sustento, Mateo 10:10. Y el Papa León XIII, en el numeral 11 de su encíclica Rerum Novarum, advertía que la remuneración acordada entre el trabajador y el empleador no debe ser en manera alguna insuficiente. ¿Pero qué es suficiente o insuficiente? Esto no depende del cristal con que se mire, sino que hay que remontarse a la canasta básica que establece el Estado y que es bastante objetiva, aunque no por eso real. Lo que ayuda mucho es conocer las necesidades de nuestros trabajadores, visitar sus hogares, conversar de sus expectativas y hacerse una idea cabal de los montos con los que se puede sustentar con dignidad una familia. Hay que formar el criterio suficientemente justo de los empleadores para responder a lo que recomienda el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 344, que dice: el ejercicio de las responsabilidades empresariales y directivas exige una constante reflexión sobre los valores morales que deben guiar las opciones personales. El trabajador debe saber exponer sus necesidades en pro de un salario justo, y el empleador debe procurar ser corresponsable con los bienes y distribuirlos con equidad, tomando en cuenta las necesidades de esas manos de Cristo. Y el tercer punto o elemento al que nos referimos es la poca responsabilidad para el trabajo que a veces tenemos nosotros.
Aquí debemos ser muy claros. Un buen trabajador es como aquel amigo del Evangelio, que quien lo encuentra un tesoro. Si tenemos conciencia que somos aquella mano de Cristo para hacer mejor el mundo como trabajadores, entonces debemos ejercer una serie de virtudes. Aquellas virtudes que son parte de la identidad del cristiano y han llegado con él en su DNI de Hijo de Dios. Son aquellas que le permitirán responder como un buen trabajador que va desde la eficiencia hasta la responsabilidad, pasando por la verdad, la honestidad, entre otros. Sobre esto último y en relación con la corrupción que ahoga nuestro país, ¿cómo va a ser posible que siendo trabajador, esa mano de Cristo esté metiendo uña, como se dice, en las finanzas de las empresas o del mismo Estado? Solo unas ideas para terminar que hablan por sí solos. Son parte de un catálogo que me gusta mucho, que puede aplicarlo quien quiera ser un trabajador responsable y con identidad cristiana. La cita proviene de un artículo de la agencia Leteia, donde trabajé años atrás, y la cual siempre recuerdo porque era justo en sus propuestas al trabajador, a pesar que trabajábamos en distintos países, y porque en lo personal me sentí muy exigido de dar lo mejor de mí a los lectores de habla hispana. ¿Cuáles son estos tips? Primero, respetar al jefe y sus indicaciones. No criticar al compañero. Diferenciar la vida personal de la profesional. No robar, no mentir. Y yo añadiría, ser eficiente y estar siempre contentos, siendo esto último una clara recomendación de San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. Estad siempre alegres. Todo esto pareciera que lo sabemos, pero a muchos trabajadores les falta salir del criterio mínimo, el criterio del mínimo esfuerzo, y hacer del trabajo como San José una realidad que santifique, para ser un buen ejemplo, como él lo fue en el camino formativo de su Hijo Jesús. Tendremos dudas de cómo emprender estos cambios en nuestras vidas, pero para ello está la frase, ir a San José. Muchas gracias.